En la historia de Israel, Dios utilizó muchas veces a los profetas como sus mensajeros para dirigir y corregir a su pueblo. Dios le había prometido a Abraham que haría de él una nación grande que bendeciría a todas las familias de la tierra. Y aunque sus descendientes cayeron en esclavitud en Egipto por 400 años, Dios no los abandonó, sino que los rescató para cumplir su promesa a Abraham. Pero ese pueblo era un pueblo muy ignorante y mañoso, y Dios tenía que convertirlos en un pueblo que reflejara su carácter y vivieran vidas santificadas. Lamentablemente, Israel se caracterizó por una serie de apostasías, y Dios tuvo que enviar muchos profetas para darles instrucciones, hacerles reclamos y hasta amenazarlos con castigos divinos para que abandonaran sus pecados. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, estoy contento de estar de vuelta contigo grabando. Creo que tenemos como 5 semanas que no grabamos juntos. Primero yo estaba enfermito y después te tocó a ti. Gracias a Dios estamos ahora contentos de estar juntos. Yo me siento muy feliz, satisfecho de estar grabando contigo, doctor Rafael Cañizales. Igualmente, hermano. Comenzamos con una palabra de oración. Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio de estar contigo, porque tú nos das paz y seguridad. Pedimos tu dirección al estudiar tu palabra, que podamos entender nuestro lugar en el universo y el propósito de tú habernos creado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Johnny, en la lección de hoy vamos a estudiar, el título es El clamor de los profetas, y vamos a estudiar cómo Dios utilizó el ministerio de los profetas para lograr sus propósitos. Nosotros sabemos que Dios liberó al pueblo de Israel de su esclavitud, lo sacó de la oscuridad. Era un pueblo que por 400 años había languidecido en la esclavitud en Egipto y habían adquirido en grandes o menores rasgos parte de la cultura egipcia, su paganismo, etc. Y por lo tanto, cuando Dios los sacó, tenía una gran obra que realizar con ellos, enseñándoles la manera de vivir, la manera como ellos tenían que vivir. Y vamos a leer ese pasaje en el libro de Levíticos para ver cómo Dios lo presentó. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo soy Jehová el que os santifico. En verdad, Rafael, estas palabras del Señor son palabras pesadas. Cuando Dios da su nombre, que por cierto, la palabra, el nombre Jehová es una invención, no existe en hebreo y no es traducción tampoco, sino que es una transliteración de una pronunciación errada. Pero no nos metamos en ese punto. Se conoce vulgarmente en el pueblo protestante de toda Latinoamérica, después de la traducción de Reina Valera, como el nombre de Dios. Pues cuando Dios lo firma con su nombre y después dice que el propósito es santificarnos, está hablando de algo bien serio, Rafael. Y nosotros tenemos el estudio esta semana para desdoblar cómo es que ocurre esa santificación que Dios está pidiendo. Porque algunos piensan que tiene que ver con lo que uno tiene dentro de la cabeza.
lo que cree. Pero las palabras que vamos a estudiar es acerca de lo que hacen nuestros pies y nuestras manos, lo que hacemos. ¿O no es así? Bueno, sí, y es un tema abarcante, Johnny, porque por supuesto va más allá de lo que pensamos, va más allá de lo que sentimos. Tiene que abarcar todos los espacios del ser humano. Cuando Dios sacó a esos esclavos de Egipto, tenemos que darnos cuenta que era un pueblo que hay muchas maneras de describirlo, ignorancia. Bueno, y más adelante vamos a ver cómo lo pone la Escritura. Pero era un pueblo que necesitaba mucha educación, mucha transformación, mucho conocimiento, porque si hay algo que la Biblia hace por nosotros, cuando nosotros leemos, estudiamos las Escrituras, es que nos ilumina, nos educa. Y esa educación, esa iluminación nos va transformando, nos va cambiando de nuestras posiciones erradas, de nuestras ideas erradas, de nuestros defectos de carácter, y nos va alumbrando un camino mejor. Y entonces el reto está que no es solamente un conocimiento que existe en la mente, que es una cosa teórica, tiene que convertirse en algo que es vivido. Y ese es el mayor reto que tiene Dios y que tenemos nosotros los seres humanos, que la transformación o la santificación que quiere lograr Dios en nuestras vidas sea algo que se respira momento a momento, en todo momento de la vida, y por lo tanto se pone por obra. Pero entonces vamos a ver cómo es que Dios hace esa santificación. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardalos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces, Johnny, Dios no está tan interesado en que nosotros conozcamos y creamos cosas como lo está en que llevemos ese conocimiento a la acción, o sea, que vivamos. Cuando Dios le dio todos esos estatutos, y dicho sea de paso, todos esos mandamientos, todos esos estatutos que menciona el Antiguo Testamento, se pueden traducir como enseñanzas, se pueden traducir como las cosas que Dios le está recomendando, y no es una recomendación en el sentido opcional, sino que no son mandatos, sino que son enseñanzas que Dios nos está dando para vivir una vida mejor, para transformarlos a ellos. Porque, Johnny, en esa época había mucha ignorancia. La gente no sabía, por ejemplo, de los temas de higiene y cómo la higiene y la alimentación afectaban a la salud. Y sabemos que parte de la educación que Dios le dio a los judíos tenía que ver con la higiene y tenía que ver con la salud, pero no quedaba ahí. Tenía primordialmente que ver con la forma de adorar a Dios, que había mucha ignorancia en cuanto a adorar a Dios y la forma como tratar al ser humano. Por eso habla de estatutos y lo pone como contraparte en el verso 8, juicios justos, es decir, acciones, manera de vivir justa. Gracias por esa palabra, Rafael. Entonces, ese pasaje dice que los ojos de todos los pueblos estarían sobre ellos. Recordamos las palabras que Dios le dio a Moisés cuando le dijo, en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. O sea que la intención de Dios nunca fue apartar un pueblo, crear un pueblo, una nación para tenerlos a ellos como su tacita de oro perfecta y con muchas bendiciones, sino el propósito de Dios siempre fue bendecir a toda la tierra. Y por eso Dios dice aquí en este pasaje que cuando
los ojos de la gente estén sobre ellos, van a admirar la sabiduría de ese pueblo. Y obviamente que quieren preguntar cuál es la fuente de esa sabiduría, cuál es la fuente de esa prosperidad, cuál es la fuente de toda esa salud que ellos gozan, la fuente de todos los conocimientos que los harían a ellos o que los estaban haciendo la nación más exitosa, más desarrollada, más admirable de todos los pueblos de la tierra. Esa curiosidad era el plan de Dios, los iba a llevar a ser la luz sobre la montaña, la luz que alumbraría a todo el mundo. Ese era el propósito de Dios, bendecirlos a ellos para que fueran esa luz. Pero lo cierto es que el pueblo de Israel, por venir de esa condición de esclavitud por tanto tiempo, no era un pueblo fácil de trabajar con ellos. Tenían sus dificultades. Y vamos a leer cómo lo pone el libro de Éxodo. El Señor le dijo a Moisés: baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. ¡Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran! Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor dijo: he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. ¿Cuánto le tiene que haber dolido a Dios escuchar esa declaración? Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Un desprecio, un despecho, un insulto, un darle la espalda terrible a Dios, que había puesto su esperanza en este pueblo. Pero Rafael, esto nos hace ver que Dios no está llamándonos a nosotros porque Él espera y sabe que vamos a ser perfectos como llamamos perfectos nosotros. Porque o Dios es ignorante o Dios no sabe si eso es lo que se espera, porque eso no fue lo que recibió. Y yo no creo que Dios es ignorante y que no sabe. Yo sí creo que Dios sabe y que Dios no es ignorante, es sabio. Por lo tanto, si el pueblo actuó de esta manera, Dios tenía ya en su plan la misericordia que iba a manifestar. Y esa misma manera en la cual Dios responde a un pueblo tan duro y tan rebelde, es una manifestación del mensaje que Dios tiene para todas las naciones. Sí, bueno, y yo creo que uno de los mensajes principales, una de las lecturas que le podemos dar a este pasaje es que Dios, habiendo escogido un pueblo que Él sabía que era duro, terco, rebelde, olvidadizo, inconstante, infiel, adúltero, todas esas cosas, es que Dios ama al pecador. Y si Dios amó a ese pueblo, amó a los individuos de esa nación, nos ama a nosotros también como individuos y sabe que aunque nosotros somos rebeldes y tercos como aquel pueblo, entonces Dios va a hacer con nosotros lo mismo que hizo con ellos, que es tenernos paciencia e insistir en nuestra santificación, insistir en nuestra salvación, insistir en nuestro arrepentimiento, insistir en nuestra conversión. Dios no es un Dios que se da por vencido. Dios es un Dios que trabaja, que lucha por la salvación de su pueblo. Y nosotros recordamos los muchos pasajes en el Evangelio y en diferentes partes de la Biblia en donde Jesús y los profetas se esforzaron en demostrar el amor y la fidelidad de Dios. Estamos en buenas manos, Johnny. Amén. Cuando aceptamos a Dios y aceptamos el plan de la salvación, aceptamos a un Dios que está dedicado a nuestra santificación, dedicado a nuestra conversión, dedicado a nuestra salvación. Pero entonces vamos a ver cómo... No se da por vencido fácilmente. ¿Repite? Que no se da por vencido fácilmente. Amén, amén. Que nunca se dé por vencido Dios con nuestra salvación y nuestra conversión.
Vamos a ver cómo lo pone el profeta Jeremías. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. En cambio, yo os he hablado desde el principio y sin cesar, y no me habéis escuchado. Envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde el principio y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras. Y no vayáis tras dioses extraños para servirlos, y viviréis en la tierra que os di a vosotros y a vuestros padres, pero no inclinasteis vuestros oídos ni me escuchasteis. Ay, ay, ay. Bueno, Johnny, entonces tenemos bien claro que la santificación a la que Dios nos llama es la obediencia. No es el asentimiento mental, no es tener buenos sentimientos. Todo eso es importante, obviamente, pero tenemos que ir más allá de pensar en hacer el bien y de sentir compasión por ejemplo, por los pobres. Tenemos que actuar, tenemos que movernos, tenemos que resistir el mal. Y entonces, para lograr eso, viendo Dios que tiene un pueblo rebelde, entonces Él echa mano de los profetas. Él envía a personas que proclaman el mensaje de Dios, que recuerdan las promesas de Dios, que recuerdan las obras maravillosas que Dios ha hecho, Dios hizo por el pueblo judío y que ha hecho por nosotros, y que llaman al arrepentimiento, llaman a la obediencia y llaman a la conversión. Amén. Ese llamado es el seguro, porque la respuesta nuestra no es segura. Pero lo seguro que siempre podemos contar es que Dios nos está llamando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y Johnny, hoy en día no hay esos profetas, pero yo creo que Dios nos utiliza a nosotros para hacer un trabajo de profetizar. Y lo digo no en el sentido de predecir el futuro, sino en el sentido de que los profetas, parte del trabajo de ellos era animar a otros a entregarse a Dios, ayudar a otros a tener paz con Dios y tener confianza en Dios y depositar su fe en Dios. Y ese trabajo lo podemos hacer todos nosotros, porque el Espíritu Santo nos ayuda cuando vemos a una persona que tiene desánimo, a una persona que tiene necesidad. El Espíritu Santo nos pone en nuestra conciencia, creo yo, que hagamos esa obra de traer alivio, de traer fortaleza, de traer confianza. Amén. Ahora vamos a ver cómo Dios realizó esa obra a través del profeta Amós. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijo de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Entonces, aquí el Señor le está diciendo a través de Amós que Dios solamente había conocido al pueblo de Israel. O sea, esta es una forma de Amós decirle, de llamarles la atención y decir: miren, fue a ustedes los que yo escogí de todos los pueblos de la tierra. O sea, que había una relación especial. Dios tenía una intención especial a través, por esa escogencia. Y cuando habla del tema de que si el león ruge, ¿quién no temerá? Creo que es una referencia a la voz de Dios que está hablando a ellos un mensaje para llamarles la atención y llamarlos al arrepentimiento. Y en ese llamado que Dios hace está la promesa de aceptación de parte de Dios. Porque si bien es cierto, el ser humano es infiel,
e incapaz de obedecer plena y consistentemente, Dios es capaz de perdonar plena y consistentemente. Para eso nos llama a Él, para continuamente restaurarnos y hacernos parte de su familia. Entonces, este es un mensaje de castigo a Israel que Amós les está dando. Y si nosotros sabemos que Dios es un Dios amante, un Dios que quiere beneficiar a su pueblo, entonces, ¿por qué Dios está hablando de castigar a su pueblo? ¿Qué lo lleva a Él a hablar de castigo? Esa pregunta es importantísima porque, por un lado, podemos pensar que el propósito de Dios es que de nosotros salga la fuerza para obedecer y por eso nos castiga. Por otro lado, podemos pensar que el propósito de Dios es que reconozcamos que no podemos y que en el castigo nos entreguemos plenamente al que lo puede hacer, para que Él, nosotros, del querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero eso no lo hacemos, sino que siempre queremos impresionar a Dios y hacer lo que hemos fallado. Yo lo puedo hacer, dame otra oportunidad. Bueno, vamos a ver cómo continúa el mensaje de Amós. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y los hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego a Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. ¡Wow! Quedaron sin palacio. ¿Perdón? Que se quedaron sin palacio. Donde le ponen los ojos los seres humanos, nos gusta impresionarnos con dinero y riquezas, palacios y cosas bonitas. Y Dios dice, nada de eso. Sí, bueno, y entonces aquí se está hablando de castigos a varias de esas ciudades, de esas naciones que los rodeaban a ellos. Y recordemos que este es un mensaje al pueblo de Israel, y aquí se está hablando del castigo a Judá. O sea que Dios ve el pecado no solamente en aquellas naciones que no eran de Él, pero también ve el pecado de su propia nación y no tolera. Dios no tolera el pecado en ninguna persona. Dios no tolera el pecado en la gente malvada y tampoco tolera el pecado, tampoco ignora el pecado de sus hijos. Dios quiere que sus hijos se arrepientan de eso. Y vamos a avanzar al próximo pasaje a ver el mensaje que le da a Israel. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. El hijo y el padre se allegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Qué triste que el Dios de Israel se esté refiriendo al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, diciendo que ellos actúan en la casa de sus dioses. Eso es un dolor muy grande. Pero nosotros tenemos que enfocarnos qué quiere decir esto. Las acciones específicas de las cuales habla son injusticias a los pobres, a los menesterosos, a los necesitados. Adorar a dioses ajenos se equipara, se pone a la par con el descuido a los pobres y a los necesitados que vivían entre ellos. Y bueno, y Miqueas, cambiando ahora a otro profeta, Miqueas también trajo mensajes a ellos donde Dios les llama la atención por sus pecados. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en sus manos el poder. Codician campos y los roban, casas y las toman, oprimen al hombre y a su familia, al hombre y a su heredad. Johnny, aquí están hablando el profeta Miqueas
le está llamando la atención a los poderosos en el pueblo de Dios y al trato que le dan a la gente que no tiene poder. Dios está pendiente de la suerte o del estado, la condición en la que vive la gente pobre y cómo se relacionan aquellos que han recibido muchas bendiciones de Dios, personas como tú y yo, con esas personas y qué trato les dan. Cuán triste, Rafael, que se hablen estas palabras. Me da mucho temor porque estamos acostumbrados en la iglesia a enfatizar verdades y doctrinas, y Dios está mirando conductas y tratamiento a los más pobres en nuestro alrededor. Ahora, había una manera como Dios quería instruirles a ellos de a practicar justicia social que se llama el año del jubileo. Y vamos a ver en el libro de Levíticos cómo funcionaba eso. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Cuando vendáis algo a vuestro prójimo o compréis de manos de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años transcurridos después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de cosecha, te venderá él a ti. Cuanto mayor sea el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor sea el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá él. No engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas. Ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. La tierra dará su fruto, comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. El milagro del año de jubileo representa la misericordia de Dios para Israel y para todas las naciones, porque este era un ejemplo, como ya lo hemos leído al comenzar la lección, que Dios le dio a Israel para que lo cumplieran todas las naciones. El perdón de las deudas quedaba eximido, erradicado, mucho mejor que lo que en Occidente y en el capitalismo de las democracias de Occidente se llama la bancarrota. Esto es mejor que la bancarrota, porque aquí todo queda eliminado en el momento instantáneo, sin un registro que dura 7 años o 12 años o todo el resto de tu vida. Limpio, porque Dios dijo así. Eso no le gustaría al capitalista, y nosotros somos capitalistas porque estamos viviendo en este sistema democracia liberal capitalista, pero el capitalismo y esta declaración no compaginan. Johnny, este año del jubileo es difícil para nosotros entender el impacto de felicidad y de libertad que esto producía. Inclusive Jesús lo utilizó como un símbolo de la misión que él vino a realizar en la salvación de los seres humanos. Imaginémonos la alegría de la gente cuando llegaba el año del jubileo, de estar liberados de sus deudas y de algunas obligaciones que habían adquirido por la gracia de Dios. No porque ellos habían hecho algo para merecerlo, sino por la gracia de Dios. Es en realidad un símbolo muy adecuado, muy hermoso de lo que significa la salvación para nosotros. Dios le dio a ellos el conocimiento del jubileo, nos ha dado a nosotros el conocimiento de la salvación. Debemos de compartir estas bendiciones de Dios, aprovecharlas y vivirlas en nuestra vida y compartirlas con otras personas. Y bien, queridos hermanos, llegamos ya al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.